Entonces allí me vas a mostrar lo que llevas desarrollando de esa evidencia de la historia de usuario. Pero recuerden una cosa, la evidencia de historias de usuario no es solamente las plantillas de las historias de usuario. La evidencia de las historias de usuario también compromete parte de lo que es parte del informe de requerimientos de usuario y parte de la norma que trabajamos para el desarrollo de requerimientos. Porque si recordamos, en la guía de aprendizaje está claramente especificado allí cuáles son las partes que esa historia de usuario va a tener adicional a la plantilla. Anefre, estamos viendo tu documento de requerimientos de usuario. O sea, de acuerdo a lo que dice la evidencia, dice que se debe hacer en este formato, en el E38. Recuérdense que tenemos un instrumento que nos permite identificar cuáles van a ser los requisitos o los criterios con los que se va a evaluar. ¿Qué me dice a mí esta evidencia? Recordemos que buscamos nuestra guía de aprendizaje. A ver, yo la tengo aquí abierta. Ah, no, mira. Esta es diagrama de plantillas de caso de uso. Sí, por cierto, aquí la tengo abierta. Permíteme, yo les comparto. Entonces, tú la tienes allá abierto, listo. Pero de acuerdo a lo que dice la evidencia, se dice que se va a hacer en un formato, y el formato es el mismo, este mismo formato. Pero debe tener la introducción, debe tener el propósito, el alcance, debe tener estos puntos, los que debe tener nomás. Ahí dice qué puntos debe llevar ese formato. Eso es lo que yo entendí que dice la evidencia. De acuerdo a lo que dice la actividad de aprendizaje, lo que dice, qué es lo que toca hacer. Sí, ahí esa evidencia de historia de usuario tiene partes del informe de requerimientos de usuario que está en la guía de aprendizaje que corresponde a esa evidencia. Pues de acuerdo a lo que dice la ESA, yo así la tomé. Una introducción, un propósito, un alcance, la historia de la perspectiva del producto, funcional del producto, también nos habla sobre características de los usuarios, las restricciones, también nos pide los requisitos funcionales, aquí está con su caso de uso, ahí está, y por último nos pide la historia de usuario. Ahí tengo nos pide los requisitos no funcionales, y por último nos pide la historia de usuario al momento. Entonces, eso es lo que más o menos me pide a mí el documento, o estoy mal, profe. Tiene la guía de aprendizaje 2A y Arnefer, ábrela y ahí te lo dice. De acuerdo, profe, es esta, profe. Es esta, de acuerdo a lo que dice. Que debe tener, dice, de acuerdo al formato E830. Correcto. Sí, que dice que debe tener una KS, debe tener una introducción, un alcance, una lista de requerimientos, una versión del documento, también Sí, es que esta evidencia, nosotros estamos como reciclando parte de las evidencias que ustedes ya montaron en la parte inicial como una introducción, como ese acercamiento a la metodología. Ahora lo que se pretende es perfeccionar o mejorar esa documentación que ya tenemos. Entonces fíjense que prácticamente copiamos todo lo que es la primera parte de lo del SRS para mantener ese formato, para mantener ese estándar de calidad.
Y adicionamos allí las historias de usuario. Historias de usuario que revisamos si hay que adicionar alguna otra cosa o hay que mejorar si la redacción, porque es importante esta parte de la redacción. Pues de acuerdo a lo que yo he hecho, pues lo que yo entendí, así la llevo, profe. Llevo una, como le dije, de acuerdo a lo que dice ahí, llevo una introducción, un propósito, un alcance, general, las perspectivas, funcionalidades del producto. Arnefer, ¿qué tenemos que tener pendiente? Presta atención. Ok. Sí, es que acuérdense, mucha de esa información es la misma que tenemos planteada en el SRS anterior. Pero lo importante es corregir lo que estamos cambiando. Fíjate que ya tu caso de uso colocaste el nuevo que se desarrolló la semana pasada. Y obviamente, sí, Félix, yo las estoy grabando. Y obviamente ya tienes incluido también las diferentes historias de usuario actualizadas en base a ese nuevo diagrama que tú desarrollaste. Lo mismo va a pasar con las historias de usuario. Las historias de usuario, recuérdense que el informe lo que es largo, pero no es que lo están haciendo todo nuevo. Simplemente tomamos de aquellas evidencias anteriores y lo vamos argumentando un poquito mejor. La idea es tratar de que ahora ya tenemos un poquito más de conocimiento, ya hemos manejado ciertas herramientas y que nos van a permitir enfocarnos ya en nuestro proyecto. Y esos casos de uso que hicimos en ese primer acercamiento, mejorarlos. Sabemos que ese fue nuestro primer enfoque de casos de uso. Me puedo dar cuenta en este momento que tal vez tengo un rol administrador, que tal vez tengo un rol cliente, que tal vez tengo un rol usuario. Y entonces si estamos haciendo la evidencia, hablando sobre la evidencia de los casos de uso, que esa evidencia de los casos de uso la hay que corregirla si hay que necesidad de hacer nuevas modificaciones. Identificar bien esos requisitos funcionales, es decir, todas las operaciones que el sistema va a desarrollar debemos de reflejarla como un requisito funcional y en este caso diagramarla en nuestro caso de uso. ¿Por qué? A menos que sean operaciones internas, me refiero a consultas, a validaciones que son en este caso comunicaciones entre casos de uso, llamada include o use, a menos que sean ese tipo de operaciones internas que las reflejamos como un include, o operaciones de opciones internas que las reflejamos como un extend. Todas las funciones que desarrollamos y que vamos a programar en el sistema las tiene que generar o las tiene que activar un usuario, porque el sistema no estamos en este momento desarrollando sistemas inteligentes. En esto quiero que quedemos claros. Por eso es que debemos darle ese nuevo enfoque a esas funcionalidades que reflejamos en nuestro primer caso de uso para el que vamos a colocar ahora. Arnefer, tienes la manito levantada. Pues, profe, de acuerdo a lo que dice la guía de aprendizaje, yo entiendo que dice que se debe coger solamente una parte del documento de requisitos, o sea, no es todo lo que toca colocar. Es la primera parte que ellos mencionan ahí. Probablemente se debe colocar los puntos que ellos mencionan, nomás, ¿sí o no? Los puntos que ellos mencionan basándose en la plantilla, porque permíteme, yo comparto nuevamente y revisemos esa guía de aprendizaje 2 con la que debemos en este caso trabajar ese material. A ver, vamos a maximizar esto aquí. Recuérdense que estamos ya en nuestro segundo proyecto y estamos en la segunda actividad que ya participamos del foro. Ahora vamos a trabajar con lo que es el modelado de nuestro sistema. Y esta es la parte de, aquí está. Estamos en casos de uso. Primero hicimos la de casos de uso. Trabajamos con la plantilla y casos de uso, ¿cuáles son los criterios que se van a evaluar? Entonces, cuando yo llegue a mi caso de uso, me doy cuenta que, a ver si lo tengo aquí. Yo tenía mi guía abierta acá. A ver. Vamos a abrir, entonces descarguémosla porque tenía todas las... Cierro aquí. Guía de aprendizaje 2, aquí la tengo. Pero yo aquí la tengo abierta. Yo lo que necesito es el instructivo. Acuérdense que la parte después de la guía están los requisitos que se van a tomar en cuenta para esas evaluaciones de esas evidencias. Entonces aquí tenemos para el caso de uso, evidencia, qué es lo que se va a corregir en la parte de casos de uso. Entonces,
tenemos que hacer siempre un match entre mi guía de evaluación, mi instrumento de evaluación y la guía de aprendizaje, porque ella es la que me va a indicar la guía de aprendizaje me dice qué debo colocar y mi instrumento de evaluación me va a indicar cómo me lo van a evaluar. Entonces, revisando, aquí tenemos la guía de esto. Fíjense, ¿qué van a de la evidencia de casos de uso? Ahorita pasamos a la historia. Caso de uso me dice, se establece o se indica cuál es el elemento que vamos a utilizar para trabajar. Sí, eso lo tenemos que decir en la parte de la introducción. Acuérdense que esa introducción es decir qué vamos a hacer o qué vamos a observar dentro del documento. Obviamente que allí en nuestra introducción vamos a hablar sobre los diagramas UML y el que vamos a modelar en este caso o a emplear va a ser caso de uso. UML, el otro porcentaje de nuestro criterio de evaluación es que nos habla que si empleamos UML como diagramación, fíjense que allí nada más solamente con esas dos partes ya tenemos el 50% de la evidencia. La tercer criterio que se evalúa es que vamos a hacer el UML con algunas de las herramientas modeladas que ya hemos visto en plataforma. Y solamente vamos a colocar en la imagen del documento el modelado. No vamos a capturar los botones, ni el escritorio, ni el área de trabajo de la herramienta, solamente el modelado. Es decir, debemos exportar la imagen o hacer la captura solamente del área donde esté el modelado del caso de uso. Y obviamente cuando nos dice aquí, elabora documento de plantilla, es esa plantilla que tenemos que ya está disponible también en plataforma, la plantilla mejorada de casos de uso. Es decir, si yo tengo 5 casos de uso reflejados en mi modelado, yo debería tener 5 plantillas de especificación de casos de uso. La plantilla, recuerden que la podemos descargar aquí donde dice material complementario. A ver, material de formación, no, aquí en material complementario. Allí tenemos la plantilla, ustedes la descargan y sobre esa renúmbrenla y empezamos a trabajar, que es esta plantilla mejorada de especificación de casos de uso, que ahora sí está en función a lo que nos indica la plataforma. ¿Cuál es mi segunda evidencia? Segunda evidencia es lo que está hablando el compañero Arnef en este momento, que es la parte de historias de usuario. ¿Qué quiere decir? Historia de usuario ya no solamente es hacer la documentación con la plantilla, sino que también me está indicando que yo tengo una estructura del documento que debo seguir. Por eso esa estructura se corrige también. Revisamos cuál es el instrumento de evaluación de esa segunda evidencia y fíjense que lo habla aquí muy claramente. Identifica la metodología de desarrollo a seguir. Recuérdense que ya nosotros a esta altura estamos identificados con una metodología con la que vamos a trabajar. Llámese Kanban, llámese prototipado, llámese cascada dependiendo del que haya escogido un método tradicional, llámese Scrum, llámese si vamos a trabajar con una Greenblatt que te va a trabajar sobre un método Kaizen. O sea, la metodología ya nosotros debemos estar claros con cuál de ellas la voy a emplear para mi desarrollo. Que a veces es como complicado tratar de identificar todos esos elementos de una metodología en el proyecto donde voy. Puede ser que tengamos cierta dificultad, pero yo creo que eso no es ningún problema para ustedes en este momento. ¿Por qué? Porque como nosotros lo estamos desarrollando así muy paralelo a la formación, vamos paso a paso. A veces, fíjense que lo que estamos haciendo es corregir y mejorar. Pero igual de todas formas, ustedes ya en este momento deben saber con cuál metodología se van a trabajar el proyecto. Entonces, eso es importante aquí cuando hablan la parte de identificar. Recuérdense que las introducciones siempre se deben escribir. O sea, la introducción no es simplemente un documento o una parte del trabajo. La introducción es aquella que me permite hacer ese acercamiento o ese enfoque a donde yo voy a comenzar a trabajar. Entonces, cuando hablamos de la metodología, obviamente yo me voy, fíjate que me está hablando que en mi guía de aprendizaje con respecto a esta evidencia, a ver, minimicemos acá. Mi guía de aprendizaje con respecto a esa evidencia, cierro aquí y lo tengo acá. Mi evidencia 2, historias de usuario. Fíjense que aquí es lo que estaba comentando el compañero Arnef. Ya tenemos una estructura definida para hacer el documento. No es solo como en la evidencia anterior de montar los casos de uso y el diagrama, sino que aquí tenemos que traernos parte de esas evidencias anteriores que habíamos entregado en el SRS. Se dice que vamos a seguir trabajando con la plantilla, es decir, vamos a hacer como una copia de SRS y colocarle los cambios que hemos hecho
cuando traté de revisar las funcionalidades de mi proyecto, porque tal vez en aquel momento cumplí con un requisito, pero ahora estoy generando un requisito mucho más adecuado a la formación y al proyecto que yo estoy planteando. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tal vez en la evidencia anterior yo identifiqué un solo usuario, o tal vez identifiqué dos y ahora me doy cuenta que yo realmente tengo 3 o 4 usuarios. ¿Qué quiere decir ello? Yo voy a modificar esa estructura, esas funcionalidades y lo corrijo en la primera evidencia de esta parte, que es el caso de uso. Si yo corregí un caso de uso, obviamente yo tengo que corregir este informe aquí cuando lo vaya a presentar. ¿Por qué? Porque cada caso de uso nuevo que yo adicioné al que había hecho previamente representa para mí un nuevo caso de uso y representa una nueva funcionalidad. Recordemos que las funcionalidades son esas operaciones que yo debo programar para que el sistema lo haga. Si el sistema me hace de forma interna las validaciones, si el sistema me hace de forma interna un envío de correo masivo, por darles un ejemplo, que ustedes lo tengan ahí como una opción de su proyecto pensada para programar, entonces eso son requisitos funcionales representados en casos de uso como un extend o un include, y debo adicionarlos a las gráficas anteriores y debo incluirlos nuevamente aquí en esta descripción. Entonces, cada vez que vamos avanzando nos damos cuenta que hay cosas que puedo ir mejorando de mi desarrollo y vamos a seguir mejorando hasta que entreguemos. Es más, cuando entregamos e implantamos la herramienta o implementamos el proyecto, vamos a tener que seguir mejorando. ¿Por qué? Porque es información nueva, es información que me va a permitir evaluar, es información que me va a permitir generar controles y verificar si lo que estamos haciendo está correcto. Obviamente que si todo va bien, no hacemos ningún cambio, pero si hay que hacer alguna modificación, las metodologías ágiles nos permiten hacerlo en la marcha. Esa evidencia que tenemos de casos de historia de usuario, fíjense, toda esta parte lo debe tener el documento. Primero, trabajar en función de la plantilla, porque nos lo dice en este caso el material de apoyo. Y fíjense que la primera parte es tal cual como la tenemos allí. Claro, si hicimos algún cambio, lo incluimos en esta nueva. La segunda parte, igualmente. Aquí nosotros vamos a trabajar esa segunda parte de lista de requerimientos ya en función de las historias de usuario. Después de haber escrito todo lo anterior, aquí trabajamos en función de mi historia de usuario, donde podamos simplemente implementar la plantilla para esas cosas que estaban manejándose como información de requisitos. ¿Cuál era la sugerencia? Recordemos que la idea es no tratar de como de enmarcar o de sellar así en un cuadro o que no tenga modificación y que sea rígido, que si yo tengo 4 casos de uso yo tengo que tener 4 historias de usuario. No. Los modelados son diferentes. La forma de obtención y de obtención de la información es muy diferente, porque el caso de uso lo hicieron ustedes como analistas, el caso de uso lo hacemos nosotros como desarrolladores, identificando las funcionalidades que va a tener el sistema de una información que la persona interesada, los interesados nos brindaron. De esas funcionalidades que nosotros identificamos y modelamos a través de un caso de uso, porque es nuestra perspectiva, es nuestra habilidad, es donde desarrollamos, en este caso, los requisitos funcionales. Recordemos que también tenemos unos requisitos que vimos al principio, que eran esos requisitos específicos, que eran detalles de interfaces, que eran detalles de reporte, que el cliente quiere que en el reporte le aparezca el logo en la parte superior derecha. Eso no es para nosotros un requisito funcional como analistas. Eso simplemente es un requisito específico de un reporte. Pero eso es una necesidad que manifestó el interesado. Y esa forma de capturar esa necesidad que el interesado manifestó es a través de las historias de usuario. Entonces, tenemos que eliminar ese concepto de que tal vez si tengo 4 casos de uso, tengo 4 historias de usuarios. No. Puede ser que una historia de usuario te haga 2-3 casos de uso. ¿Por qué? Bueno, porque el cliente en un momento se sentó y dijo, yo quiero que me manejen toda la información el administrador. Indicó yo quiero que manejen toda la información de los usuarios. Listo. El administrador nos habló de una gestión de usuarios. Y nosotros fíjense que nos identificamos, cuando vamos al caso de uso, que una gestión de usuarios tiene otras funciones internas. Tiene ingreso, actualización,
eliminación, y él solo lo dijo en una sola plantilla, lo identificamos como la gestión de usuario. ¿Cuál sería el criterio aceptado de eso? Que se puedan generar los diferentes manejos de la información de los usuarios en diferentes operaciones. Puede ser inclusión, actualización, eliminación. Ahí hay un criterio de aceptación porque eso es lo que él quería. Pero yo veo que lo puedo representar en una sola plantilla de usuario. Pero el cliente me dice, yo quiero que los colores de las interfaces sean blanca, verde y azul como lo tiene el logo de la empresa. Eso no es un requisito funcional. Eso no está reflejado en un caso de uso, pero sí en una historia de usuario, porque eso es información valiosa que el cliente manifiesta. Entonces yo lo voy a colocar en mi historia de usuario reflejándolo. ¿Cuál sería mi criterio de aceptación? Que las interfaces generadas con el cliente, con las diferentes menús o los diferentes pantallazos que el cliente vaya a accesar, mantenga los colores verde, blanco y azul como los colores institucionales de la empresa. Eso no es funcional, pero sí es un requisito. Y es un requisito que se debe plasmar dentro de una historia de usuario. Esas historias de usuario pasan como a ser ese complemento de mis casos de uso. Pero ojo, mis casos de uso los diseñamos nosotros. El cliente no me va a decir a mí, mira, yo quiero que tú me programes 5 casos de uso, porque yo creo que con eso son suficientes. No, eso no lo va a decir un cliente. Eso lo dedujimos nosotros con la información que ellos nos brindó. Puede darse que más adelante considere que un caso de uso lo puede explotar en 2 y tener dos opciones diferentes. Es válido, porque a nivel de programación me di cuenta que, mira, manejar toda esta información en un módulo es muy pesado, se vuelve vulnerable, puede ser un cuello de botella a nivel de la ejecución, y yo lo divido en 2 procesos, pero eso es más adelante cuando estemos codificando. Pero a nivel del modelado, que es lo que estamos haciendo en este momento, es simplemente hacer esa representación, ese bosquejo de lo que va a ser el sistema. Igual, entonces, mi historia de usuario es una forma de modelar, una forma de identificar requisitos que está muy orientada hacia la parte de mi cliente, hacia mis necesidades más que todo, de expresadas y entendidas y copiadas de una forma muy natural, como los interesados pueden hablarlo en su lenguaje, en su verga o en su lenguaje de expresión. A diferencia que cuando nosotros identificamos un caso de uso, nosotros en un caso de uso no vemos palabras de que quiero, necesito, deseo, espero, que son las palabras en primera persona que se utilizan en las historias de usuario. Nosotros vemos en un caso de uso elementos y términos ya más técnicos: ingresar, registrar, generar, permitir, que son verbo y acción de una vez en un caso de uso. Entonces, ojo con ese momento al trabajar esa historia de usuario. Entonces, ¿qué me permite a mí o qué criterios tenemos en cuenta cuando vamos a trabajar la historia de usuario? Fíjense, si identificamos la metodología a seguir, importante que lo describan en la introducción. Identifica los requerimientos del sistema. Bueno, obviamente, esta parte de los requerimientos viene asociada a esa plantilla con la que estamos trabajando, y allí tenemos tanto los funcionales como los específicos, funcionales y no funcionales que tenemos allí. Listo. Un requisito, recuérdense que otro ejemplo que se me viene así muy rápido a la mente para mis historias de usuario puede ser requisitos no funcionales. Mira, yo necesito que tú me generes claves seguras, o que establezcas horarios de atención. Pero esos horarios de atención no lo va a hacer el sistema. Obviamente que esos horarios de atención los establece el administrador, pero debe ingresarlos al sistema. Eso pueden ser para nosotros historias de usuario, más no son requisitos funcionales. O allí con encerrar que los diagramas son totalmente diferentes, la información que manejan es totalmente diferente. No quiere decir que porque sea información diferente, tal vez yo no pueda conseguir dentro de una historia de usuario un caso de uso. Sí, es válido, porque puede ser que mi administrador como usuario, como interesado, tenga cierto conocimiento de las operaciones que se realicen y él quiera muy específicamente decirte, yo necesito que él me permita hacer este cálculo, que él me permita mostrar una agenda, y esos son tanto historias de usuario como requisitos funcionales del sistema. Elabora el documento de caso de uso. Fíjense, aquí hay que colocar en la evidencia anterior que hicimos
incluirla aquí cuando estamos en los requisitos funcionales, como se trabajó en el SRS anterior. Y aplica todos los aspectos a tener en cuenta dados en la guía de aprendizaje. ¿Cuáles son todos esos aspectos? Los que tenemos aquí. Que el documento tenga toda esta parte que tenemos aquí. Obviamente, iniciando con ese formato del que estamos trabajando de la norma para poder entregar esta evidencia. Me devuelvo por acá, dejo de compartir. Preguntas, inquietudes, dudas con respecto a esta evidencia. Félix, Juan David. No, pero estoy ahí entendido lo que nos estás explicando. Ok. Félix me coloca aquí por la parte del mensaje en nuestro chat que si esa evidencia es de los casos de uso cuando se refiere a los tipos de diagramas. Recordemos que UML tiene casi 27 diagramas, ya clasificados en la última versión a 3 tipos, ¿no? Estructura, comportamiento, interacción. De todos esos que tenemos allí, la idea es que en la introducción, al menos en la introducción de la evidencia de casos de uso, ustedes especifiquen allí que van a trabajar con el diagrama en este caso, comportamiento pertenece a la clasificación de casos de uso, que vamos a trabajar con el diagrama de comportamiento, de clasificación de comportamiento, llamado diagrama de casos de uso. Hacer una pequeña descripción, es la idea de que ya en este momento nosotros sepamos cómo se llama el elemento, el diagrama con el que vamos a trabajar y qué es lo que nos permite hacer. Esa parte la pueden colocar en la introducción para que no se genere confusiones a nivel en la parte del desarrollo. Dudas, preguntas, inquietudes. Voy a dejar la sesión de hoy para resolver dudas que tengan con respecto a alguna evidencia. Si hay alguna evidencia que no hemos corregido, por favor, y quieren que la revise, la podemos revisar ahorita en línea. Díganme que si no entendieron la retroalimentación que se desarrolló, también pueden preguntarme. Vamos a dejar esta sesión de hoy para aclarar dudas, inquietudes que tengan con las evidencias pasadas y mañana arrancamos con diagramas de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos, para yo poder seguir, recuérdense que estamos trabajando como en un enfoque muy orientado hacia la metodología tradicional. Recuérdense que las metodologías tradicionales no desaparecen, sino que simplemente ya no satisfacen la necesidad de los nuevos proyectos. ¿Qué quiere decir ello? Que ellas nacieron, los proyectos nuevos nacieron, las metodologías de desarrollo actuales nacieron de alguien. ¿Y de dónde nacieron? De las metodologías tradicionales. Son como esas mejoras continuas que se han hecho con respecto a los enfoques de desarrollo. Y por ello, siempre vamos a traer como alguna característica de heredada, obviamente, de esos padres iniciales de metodología. Una de ellas para nuestro proyecto es esta. Yo no puedo avanzar a mi diagrama de actividad si no estoy clara todavía cuáles son mis diagramas de casos de uso. ¿Por qué? Porque mis diagramas de casos de uso es un proceso que el sistema va a generar, que nosotros lo vamos a programar. Mi diagrama de actividad me permite, de una forma más sencilla, empleando símbolos muy parecidos a los diagramas de flujo, mostrarme la ejecución de la información que se genera en ese caso de uso. Si yo tengo un caso de uso que se llama ingresar usuario, el nombre a mí me puede decir muchas cosas, pero cómo realmente esa persona se involucra dentro de ese caso de uso, cómo ese rol de ya sea administrador o ya sea el mismo usuario que él solo se registra, cómo hace él realmente para ejecutar este proceso. Y eso es lo que me permite a mí emplear los diagramas de flujo. El término anteriormente en metodologías ágiles se llamaba explotar el nivel. Cuando hacíamos los famosos DFD del sistema, arrancábamos con el sistema mayor y uno explotaba el sistema en diferentes procesos, y si tenías que ir a un nivel más profundo, o sea, teníamos por niveles. El nivel 1 es el sistema como tal, nivel 2 era los subprocesos que ese sistema hacía basándonos en un enfoque de sistema, es decir,
mis casos de uso, y si un caso de uso internamente genera otro proceso, otro subproceso, era otro nivel superior, otro nivel, ya seríamos un nivel 2 o un nivel 3. ¿Por qué se llegaba a ese nivel de detalle? Para que quedara muy claro eh, la explicación de cómo funciona y qué información se va a manejar para la ejecución de ese proceso. Obviamente que no vamos a trabajar bajo enfoques tradicionales porque de verdad hacer esos DFD que se manejaban de la forma anterior sí requería de verdad mucha práctica. Los modelados de ahora a través de UML son muy sencillos y la idea es que tú no vas a hacer tampoco, obviamente, un diagrama de actividad para cada caso de uso, porque pueden existir funciones u operaciones o actividades que el sistema desarrolla que per se ya se explica lo que se hace. Por ejemplo, salir del sistema. Para el que tenga en un diagrama de navegación, en un modelado de navegación, un evento que se llame salir del sistema, que lo hace un usuario, obviamente que ahí no tengo necesidad de entrar en detalle. Salir del sistema es simplemente cerrar la sesión. Pero pudiésemos tener otro caso muy diferente que fuese validar usuario. Validar usuario, aunque por su nombre me indica lo que la operación realiza, yo no puedo estar clara realmente cuáles son las entidades o los objetos o las personas involucradas para que este proceso se lleve a cabo. Y para llegar a ese nivel de detalle de descripción empleando diagramas de actividades, yo tengo que estar claro cuáles son los requisitos funcionales que el sistema desarrolla. Entonces, seguir avanzando, generando más información del sistema es importante cuando yo ya tengo bien estructuradas las bases de donde voy a partir. Entonces, por eso les pregunto si hay alguna duda con respecto a los casos de uso, si quieren mostrarme, compartir pantalla, a ver cómo van desarrollando ustedes su caso de uso de su sistema y que nosotros podamos aportarle alguna recomendación que es válida, porque recordemos que todos somos un mismo equipo de trabajo. Yo también soy parte de ese Teams, entonces la idea es que podamos interactuar. Pero yo a subir toca que le revise a ver cómo me salió eso. Ajá. Entonces yo ya subí ese requerimiento para aquí. Con tiempo revisé a ver qué tengo mal. Yo creo que no. Eso me duré como 5 horas haciéndolo. Muchas de las evidencias de esta parte son, como les decía al principio, son un reciclaje, son un tomar, copiar y pegar del anterior. Obvio, si no teníamos ninguna observación en ese entonces, yo puedo trabajar con el mismo, en este caso, redacción, con los mismos párrafos. Pero si yo considero que a este nivel, después de lo que vi las metodologías, después lo que hemos visto de todo esto UML con los diferentes diagramas con los que me permite hacer el modelado, yo puedo identificar que, mira, me hace falta un proceso, incluyan. Todas las mejoras continuas que se desarrollen en función de esa herramienta son válidas, porque el tiempo nos los va a permitir a nosotros ir trabajando. La idea es que dominemos estas herramientas. Arnefer, no veo nada. Félix, Juan, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ahí está la evidencia subida, dice que no hay nada. A ver, tú me estás hablando en territorio, aunque ya la tengo allí, ya te voy a revisar. No hay ningún problema en que compartamos tu evidencia. Tienes la de caso de uso. Ok, chicos, aquí tenemos la evidencia del compañero. Permítame que no me dejó cargarla completa. A ver, vamos otra vez. Detalle. Ok, aquí sí me la dejó cargar. Permítame compartirle la pantalla y vamos a revisar entonces la evidencia que el compañero Arnefer montó sobre análisis y desarrollo de software. Fíjense que cada vez que yo reviso las evidencias y veo que ustedes continúan y ya dominan bien la parte de la presentación de documentos a través de la plantilla de ese formático que montamos allí, es satisfactorio identificar que ya
manejamos normas, que trabajamos con reglas. No es que yo quiero que todos lo hagan y para que quede igualito, no. Eso nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra presentación de informes, porque recuérdense que nosotros en el área del sistema siempre vamos a estar presentando informes. Informes de desarrollo, informes de incidentes, informes de inventario, informes de auditoría. Siempre vamos a estar manejando informes, artefactos. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras actividades se desarrollan con nuestro conocimiento. Muchas de nuestras habilidades se representan con nuestro desarrollo, con nuestro software. Y eso es más que todo llevándolo a los componentes de la informática, software. Es más que todo lógico. Y eso, ¿cómo representas tú o cómo demuestras tú lo que has utilizado o que has generado y has invertido recursos, tiempo, conocimiento con los artefactos, con la evidencia física o digital, como deseen, en este caso presentarla? Pero los artefactos lo que demuestran es eso. Los artefactos pasan a ser evidencias de nuestro empleo de conocimiento. Entonces siempre vamos a estar generando informes. Que ya los informes puedan ser digitales, perfecto, nos ahorramos y salvamos a nuestro planeta, pero siempre vamos a estar generando informes. Y es importante que aprendamos a manejar diferentes criterios. Introducción, fíjate, algo así como esto era lo que nos decía la evidencia, que debemos identificar cuál es de los diagramas UML el que nosotros vamos a emplear. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué tengo aquí? Vamos a ponerlo chiquito para ver si lo podemos ver todo. Fíjense que en este caso, el compañero, a este se le incluyó unos nuevos casos de uso, ¿verdad, Arnefer? Sí, profe, tenía 10 y me tocó incluir 5 más. Ok. Entonces, fíjense que eso significa que nos sentamos a revisar el material y no me di cuenta que habían otras operaciones que el sistema generaba. O sea, cualquier actividad que el sistema me permita programar, generar, activar, documentar, todo eso pasa a ser una funcionalidad del sistema. Y eso tengo que expresarlo cuando esté trabajando con mi caso de uso. Y de igual forma, debo manifestar claramente quiénes son esas personas que están a cargo de generar ese proceso. Que aquí puede darse el momento, bueno, vamos a tratar de poner, aunque sea la parte superior, que se visualice bien. Aquí, un ejemplo del caso de uso del trabajo que está haciendo el compañero. El administrador, fíjense que él lo pudo haber llamado gestión de usuario. Y dentro de gestión de usuario yo puedo hacer un include y colocar cada uno de ellos. O simplemente el administrador entra directamente al proceso. Toda esta parte de este modelado depende de nosotros como analistas. Esto no nos va a indicar el cliente, esto no ninguno de los stakeholders nos van a decir cómo debemos trabajar nuestros procesos funcionales. Esto que estamos desarrollando es simplemente el documento que se le va a presentar al desarrollador de la siguiente etapa. Nosotros estamos simplemente analizando. Después viene una etapa de diseño, que es donde, mira, aquí dice que viene un administrador de roles. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener una opción que diga roles. ¿Qué quiere decir? Bueno, debo hacer una interfaz para ello, debo hacer un módulo de consulta o un módulo que me genere este proceso. Y ahí, simplemente con esto, ya la persona que se encarga de diseñar para codificar está claramente ubicando cuáles son esos procesos que se van a generar. Importante en los casos de uso identificarlos. En este caso él utilizó CU, que dice casos de uso, y el número 1. A ver, por aquí escuché como que hubiesen levantado la manita. A ver, Félix, déjame ver. La plantilla que tenemos compartida en material complementario es la que ya modificamos según las características que nos está pidiendo la plataforma y el material de formación. Solamente la descárgala y en esa comienzas a trabajar los casos de uso que tú tengas, documentarla. Cuando hablamos de plantilla mejorada es porque hubo unos cambios con la que utilizamos en la evidencia anterior. Esta tiene como 4 o 5 celditas que cambiaron. Unas cambiaron el nombre, otras cambiaron la ubicación. Ya la tenemos, por eso le estoy diciendo que el trabajo ya está adelantadito. Lo que tienen que, cuando hablo de crear la plantilla está creada. Lo que a ustedes les corresponde ahora es simplemente llenarla con la información correspondiente a cada caso de uso con el que van a trabajar. Fíjate que te sigo mostrando aquí, Félix, no sé si se aclaró tu duda.
me permito seguir compartiendo aquí. Fíjate, lo que te decía era esto. Identifiquen claramente el nombre del caso de uso. Puede ser un número, el compañero Reflex que utilizó la palabra CU, que dice caso de uso número 1, y colocó el nombre que fíjense que los nombres que están dentro de cada elemento de caso de uso son nombres que tienen acción y un adjetivo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo y con qué? Tenemos unos procesos de extend y unos procesos de include. Y aquí esta es la plantilla que tú estás hablando, Félix. Mira, esta es la plantilla que yo les coloqué a ustedes allí en el material complementario. Ya la plantilla está creada. Lo que tenemos que hacer es descargarla y copiar y pegar y llenarla con toda la información que teníamos en la evidencia anterior e incluir aquella información que no está, porque en la evidencia anterior no teníamos ni el autor, no teníamos fecha, no teníamos actores, en la plantilla anterior no teníamos actores, y aquí nos cambia tanto el flujo normal como el alternativo. En la plantilla anterior teníamos una excepción y aquí ahora lo trabajamos como el post, para dónde irá la información si tuviésemos que tener una operación con un valor que no fuese satisfactorio. Eso es lo que llaman el flujo alternativo. Simplemente llenarla con la información que te está pidiendo cada elemento de la plantilla y hacer tantas plantillas, fíjense que he identificado aquí como casos de uso tú representes dentro de ese modelado. Esta evidencia lo único que tiene es esto, el modelo de casos de uso y las plantillas que representan para cada caso de uso que tenemos allí. Él tiene 15 casos de uso, entonces debería tener 15 plantillas. Entonces, eso es lo que se trabaja en la primera evidencia de casos de uso. Corregir lo que necesitó el anterior y ponerla en esta nueva evidencia. Su conclusión y su serigrafía. De esta manera, es lo que se pide en esta evidencia de la parte de casos de uso. Se explicó esa parte allí, Félix, se pudo entender qué es lo que se debe desarrollar en esta evidencia de casos de uso. Juan David, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces, por eso es importante que pregunte. Recuerden que tenemos las horas de asesoría. En la mañana mándenme cualquier mensajito y eso nos corresponde a nosotros, nuestras horas de asesoría con las que vamos a trabajar. La podemos tener en la mañana de 10 a 12 o la podemos tener ahorita en la tarde. Terminamos la sesión y continuamos hasta las 4 o 5 con esas actividades de asíncronas, con esas respuestas asíncronas con cualquier duda que tenga. La idea no es que trabajemos doble y termine cansándome haciendo mis evidencias, sino hacer exactamente lo justo para no perder el tiempo. Entonces, qué bueno que quedó claro esta parte de lo que debemos trabajar allí. Entonces, necesitamos que ya al menos el diagrama de caso de uso esté listo para mañana, para poder empezar a trabajar en ese diagrama de actividades, hacer prácticas en ese diagrama de actividades. Vamos a continuar con los tableros compartidos como hicimos en las plantillas anteriores, ahora en el diagrama de actividad. La intención es que tomemos primero unos ejercicios prácticos, cualquier caso, y después vamos a tratar de hacer uno de cada uno de sus proyectos para que nos permitan desarrollar más la práctica en cuanto al modelado de actividad dentro de los proyectos que ustedes vayan a desarrollar. ¿Listo?